Hare Krishna, queridos devotos, devotas, continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, instrucciones para los seres humanos civilizados. Texto número 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayanam Namaskrityam Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudhirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro verdadero medio de conquista, ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Nasta Prayesvabhadre Sunityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiti. Por asistir regularmente a las clases de Srimad Bhagavatam y prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturbe el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Om Akyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurumilitan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistan Stapitan Jena Bhutale Swayan Rupa Kadamakhyan Dadati Swapadantikam Namaham Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragaramattarine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatyade Satarine Vancha Kalpatarvecha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Harihi Om Tat Sat. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Texto número 14 del capítulo 15 del canto 7. Yastu Ichaya Krita Pumbirin Avasohi Asramat Prita Swabhavavihito Dharma Kasyanesta Prashantaye. El supuesto sistema religioso ideado por alguien que conscientemente deja de lado los deberes prescritos de la orden de vida a que pertenece se denomina avasa, un tenue reflejo o falso parecido. Pero si una persona lleva a cabo los deberes prescritos para su ashram o varna en particular, ¿por qué no van a ser suficientes esos deberes para aliviarle de todos los sufrimientos materiales? Significado por Srila Prabhupada. En este verso se indica que todo el mundo debe seguir estrictamente los principios de Varna y Ashram, que se dan en los Shastras. En el Vishnu Purana 3.8.9 se dice: Varnasrama charavata purushena parapuman Vishnur aradyate panta nanyatatto sakaranam. Debemos fijar la mente en el destino hacia el que nos dirigimos, que es llegar a ser conscientes de Krishna. Ese es el objetivo y la finalidad de todos los varnas y ashrams. Sin embargo, si no se adora a Vishnu, los seguidores de la institución Varna Asrama inventan algún dios imaginario. Así, hoy en día se ha puesto de moda que cualquier necio o sinvergüenza sea nombrado Dios.
De modo que hay muchos misioneros que se han inventado sus propios dioses, abandonando su relación con el Dios verdadero. En el Bhagavad Gita se dice claramente que quien adora a los semidioses ha perdido la inteligencia. No obstante, nos encontramos con que hasta los analfabetos que han perdido por completo la inteligencia son nombrados Dios y se les erige un templo donde los sannyasis comen carne y tienen lugar muchas actividades impuras. Ese tipo de sistema religioso que descarría a sus pobres seguidores está estrictamente prohibido. Esas farsas religiosas deben ser completamente abolidas. El sistema original consiste en que el brahmana tiene que ser un verdadero brahmana. No basta con que haya nacido en una familia brahmana, sino que también debe reunir las cualidades necesarias. Además, si una persona no ha nacido en familia de brahmanas, pero reúne las cualidades brahmínicas, debe ser considerado brahmana. Quien siga estrictamente ese sistema logrará la felicidad sin mayores esfuerzos. Swabhava vihito dharma kasyanesta prashantaye. El verdadero objetivo de la vida es aliviar el sufrimiento. Esto puede lograrse fácilmente cuando se siguen los principios del Shastra. Texto número 15. El hombre, aunque sea pobre, no debe esforzarse por mejorar su condición económica sin otro objetivo que mantener juntos el cuerpo y el alma o adquirir renombre por su religiosidad. Del mismo modo que la gran serpiente Pitón permanece tendida en un lugar y no hace nada por ganarse el sustento, y aún así recibe el alimento que necesita para mantener cuerpo y alma. La persona que está libre de deseo también se gana la vida sin realizar esfuerzos. Significado por Srila Prabhupada aquí. La vida humana no tiene otra finalidad que el logro de conciencia de Krishna. Ni siquiera hay necesidad de tratar de ganarse el sustento para mantener juntos el cuerpo y el alma. Esto se ilustra en el verso con el ejemplo de la gran serpiente Pitón, que permanece tendida en un lugar y nunca va de un sitio a otro en busca de medios de subsistencia. Sin embargo, por la gracia del Señor, siempre recibe su sustento. Narada Muni aconseja: Tasyaiva heto prayate tako vidaha. Nuestros esfuerzos deben dirigirse únicamente a aumentar nuestra conciencia de Krishna. No debemos desear hacer nada más, ni siquiera para ganarnos el sustento. Son muchos los ejemplos que ilustran esta actitud. Madhavendra Puri, por ejemplo, nunca acudía a nadie para pedir comida. También Sukadeva Goswami ha dicho: Katma vayanti ko vayo dana durmadandan. ¿Por qué vamos a acudir a una persona cegada por la riqueza? Mejor depender de Krishna y Él nos lo dará todo. Todos los miembros de nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, sean grihastras o sannyasis, deben ser determinados en su esfuerzo por propagar este movimiento. Entonces, Krishna les proveerá de todo lo que necesiten. En relación con esto, se considera muy buen ejemplo el proceso de Ayagara Vritti,
el modo de vida de la serpiente Pitón. Por pobre que sea una persona, simplemente debe tratar de progresar en conciencia de Krishna, sin esforzarse por ganarse el sustento. Texto número 16. Aquel que permanece contento y satisfecho y vincula sus actividades con la suprema personalidad de Dios, que vive en el corazón de todos, disfruta de felicidad trascendental sin esforzarse por su manutención. ¿Puede acaso gozar de esa felicidad el hombre materialista que, impulsado por la lujuria y la codicia, vaga en todas direcciones con el deseo de hacerse rico? Texto número 17. La persona que tiene los pies debidamente calzados no corre peligro ni siquiera cuando camina sobre guijarros y espinas. Para ella todo es auspicioso. Del mismo modo, para el que permanece satisfecho en el ser, no hay sufrimiento en verdad. Se siente feliz en todas partes. Texto 18. Mi querido rey, la persona que haya satisfacción en sí misma puede ser feliz aunque no tenga más que agua para beber. Sin embargo, el que es arrastrado por los sentidos y en especial por la lengua y los genitales para satisfacer sus sentidos debe aceptar la posición de un perro faldero. Significado por Srila Prabhupada aquí. Según los Shastras, el Brahmana, la persona cultivada en conciencia de Krishna, nunca se pondrá al servicio de nadie para mantener el alma y el cuerpo juntos, y mucho menos para obtener satisfacción de los sentidos. El verdadero Brahmana está siempre satisfecho, incluso si no tiene nada que comer. Puede satisfacerse con beber un poco de agua. Es solo cuestión de práctica. Es una desgracia, sin embargo, que nadie sea educado para aprender a permanecer satisfecho en el plano de la autorrealización. Como antes se explicó, el devoto siempre está satisfecho, pues siente la presencia de la superalma en el corazón y piensa en él las 24 horas del día. Esa es la verdadera satisfacción. El devoto nunca se deja arrastrar por los dictados de la lengua y los genitales, de manera que nunca cae víctima de las leyes de la naturaleza material. Texto número 19. Debido a la codicia de los sentidos, el devoto o brahmana que no ha alcanzado la satisfacción en su propio ser ve disminuidas su fuerza espiritual y educación, su austeridad y su buena reputación. Poco a poco su conocimiento desaparece. Texto número 20. Los intensos deseos y necesidades corporales de una persona afligida por el hambre y la sed quedan ciertamente satisfechos cuando come. Del mismo modo, una persona muy iracunda verá satisfecha su ira con el castigo y su correspondiente reacción. Sin embargo, la persona codiciosa no se sentirá satisfecha ni después de conquistar el mundo en todas direcciones, ni tras disfrutar de todo lo que el mundo puede ofrecer. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita 3.37 se afirma que la lujuria, la ira y la codicia son la causa del cautiverio del alma condicionada en el mundo material. Kama esha krodha esha rayaguna samudbhava. Cuando los intensos deseos de complacer los sentidos no se satisfacen, surge la ira.
Esa ira se puede descargar castigando a un enemigo. Sin embargo, cuando aumenta loba, la codicia, que es el mayor enemigo y cuya causa está en raya guna, la modalidad de la pasión, ¿cómo se puede progresar en el cultivo de conciencia de Krishna? Es una gran bendición tener una gran codicia por perfeccionar el propio cultivo de conciencia de Krishna. Tatra laulyam ekalam mulam. Tatra laulyam ekalam mulam. No hay mejor sendero a nuestro alcance. Texto 21. Oh rey Yudhishthira, muchas y de muy variada experiencia han sido las personas que han caído en la vida infernal por no estar satisfechas con sus respectivas posiciones, desde asesores legales a sabios eruditos y personas dignas de presidir asambleas de intelectuales. Significado por Srila Prabhupada. Para avanzar espiritualmente es necesario estar materialmente satisfecho, pues sin esa satisfacción, la codicia de progreso materiales acabará por malograr el avance espiritual. Hay dos cosas que anulan el valor de las buenas cualidades. La primera es la pobreza. Daridra dosho guna rashi nashi. Cuando una persona está en la miseria, todas sus buenas cualidades carecen por completo de valor y de sentido. Del mismo modo, las buenas cualidades también se pierden si hay demasiada codicia. Por lo tanto, el término medio estaría en no vivir en la miseria, pero al mismo tiempo tratar de permanecer satisfecho con lo imprescindible para vivir, sin ser codiciosos. El mejor consejo para el avance espiritual del devoto es que trate permanecer satisfecho con lo estrictamente necesario. En consecuencia, las autoridades eruditas en el servicio devocional nos aconsejan que no tratemos de aumentar el número de templos y de mats. Esas actividades deben dejarse exclusivamente en manos de devotos con experiencia en la propagación del movimiento para la conciencia de Krishna. Todos los acharyas del sur de la India, y especialmente Sri Ramanujacharya, construyó muchos grandes templos en el norte de la India. También los Goswamis de Vrindavan construyeron grandes templos, y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, por su parte, también construyó grandes templos. Las Gaudillas Mat, por lo tanto, construir templos no es malo, siempre y cuando se vele debidamente por la propagación del movimiento para la conciencia de Krishna. Esos esfuerzos pueden considerarse fruto de la codicia, pero esa codicia es para satisfacer a Krishna, de modo que se trata de actividades espirituales. Texto número 22. Para abandonar los deseos de disfrutar de la complacencia material de los sentidos, hay que elaborar planes con determinación. Del mismo modo, para vencer la ira es necesario abandonar la envidia. La codicia se debe abandonar conversando sobre las desventajas de atesorar riquezas. Y para abandonar el miedo se debe hablar de la verdad.
Significado por Srila Prabhupada. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura nos indica la manera de vencer los deseos de disfrutar de la complacencia de los sentidos. Pensar en mujeres es algo que no se puede abandonar, pues es natural. Simplemente con salir a la calle veremos muchas mujeres. Sin embargo, el que está decidido a no convivir con una mujer no sentirá deseo sexual ni siquiera al ver a una mujer. La persona que está decidida a no ocuparse en vida sexual puede vencer inmediatamente los deseos lujuriosos. En relación con esto, se da el ejemplo de la persona que, a pesar de tener hambre, decide ayunar en determinado día. De ese modo, superará naturalmente las perturbaciones del hambre y la sed. El que está decidido a no envidiar a nadie puede vencer la ira de modo natural. Lo mismo ocurre con el deseo de atesorar riquezas, que puede abandonarse por el simple hecho de reflexionar en lo difícil que es proteger el dinero que se posee. Quien guarda consigo una gran cantidad de dinero está siempre preocupado acerca de cómo tenerlo debidamente seguro. Así pues, él considera los inconvenientes, así pues, al considerar los inconvenientes de atesorar riquezas, no tendremos dificultad en abandonar los negocios. Texto número 23. Hablando acerca del conocimiento espiritual, se pueden superar la lamentación y la ilusión. Hablando acerca del conocimiento espiritual, se puede superar la lamentación y la ilusión. Si servimos a un gran devoto, podemos liberarnos del orgullo. Guardando silencio, se evitan los obstáculos en la senda del yoga místico. Y por el simple hecho de abandonar la complacencia de los sentidos, se puede superar la envidia. Significado por Srila Prabhupada aquí. Si se nos muere un hijo, es muy fácil que nos veamos afectados por la lamentación y la ilusión y lloremos su muerte. Sin embargo, si reflexionamos en los versos del Bhagavad Gita, podremos superar fácilmente la lamentación y la ilusión. Yatasya hi dhruvo mrityur dhruvan yangma mritasya cha. Debido a la transmigración del alma, todo el que ha nacido tendrá que abandonar su cuerpo actual y ciertamente tendrá que recibir otro cuerpo. Esto no debe ser causa de lamentación. Por esa razón el Señor Krishna dice, Dhirastatra namuhyati, para el que es dhira, es decir, para la persona sobria que domina la filosofía y está establecida en el conocimiento, la transmigración del alma no puede ser causa de desdicha. Texto número 24. Mediante la buena conducta y la ausencia de envidia, debemos contrarrestar los sufrimientos debidos a otras entidades vivientes. Mediante la buena conducta y la ausencia de envidia, debemos contrarrestar los sufrimientos debidos a otras entidades vivientes. La meditación en estado de trance debe permitirnos anular los sufrimientos debidos a la providencia. Y con las prácticas de Hatha Yoga, Pranayama, etc.,
debemos contrarrestar los sufrimientos debidos al cuerpo y la mente. Del mismo modo, con el cultivo de la modalidad de la bondad, especialmente en lo que se refiere a la comida, debemos dominar el sueño. Significado por Srila Prabhupada aquí. Mediante la práctica, debemos evitar que nuestro modo de alimentarnos sea causa de perturbación y sufrimiento para otras entidades vivientes. Si yo sufro cuando otros me hieren o me matan, debo procurar no herir ni matar a ninguna otra entidad viviente. La gente no sabe que debido a la matanza de animales indefensos, ellos mismos van a tener que sufrir las rigurosas reacciones de la naturaleza material. Todo país en que la gente practique esa innecesaria matanza de animales tendrá que sufrir guerras y pestes que les serán impuestas por la naturaleza material. Entendiendo a partir de nuestros sufrimientos que los demás también sufren. Debemos ser bondadosos con todas las entidades vivientes. No podemos evitar los sufrimientos que vienen de la providencia. Por lo tanto, cuando el sufrimiento se presente, debemos absorbernos por completo en cantar el mantra Hare Krishna. La práctica mística del Hatha Yoga nos permitirá evitar los sufrimientos del cuerpo y de la mente. Texto número 25. Mediante el cultivo de la modalidad de la bondad, se deben vencer las modalidades de la pasión y la ignorancia. A continuación, es necesario desapegarse de la modalidad de la bondad mediante la elevación al plano de Subdha Sattva. Todo ello podrá lograrlo de modo natural quien se ocupe con fe y devoción en el servicio del maestro espiritual. De ese modo se puede superar la influencia de las modalidades de la naturaleza. Significado que da su divina gracia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. Del mismo modo que al curar la causa originaria de un mal, se pueden superar todos los dolores y sufrimientos del cuerpo, aquel que se consagra con fe al maestro espiritual no tendrá dificultad en superar la influencia de Sattva Guna, Raya Guna y Tama Guna. Los yogis y gyanis siguen muchas prácticas para dominar los sentidos, pero el bhakta alcanza de inmediato la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios a través de la misericordia del Maestro Espiritual. Yasya Prasad Bhagavat Prasado. Si el Maestro Espiritual se siente inclinado a favorecernos, de modo natural recibiremos la misericordia del Señor Supremo, y por la misericordia del Señor Supremo nos volvemos trascendentales, superando de inmediato todas las influencias de Sattva Guna, Raya Guna y Tama Guna en el mundo material. Esto se confirma en el Bhagavad Gita. Sadgunan samati yaitan brahma bhujaya kalpate. El devoto puro que actúa siguiendo las indicaciones del Guru obtendrá fácilmente la misericordia del Señor Supremo y de ese modo quedará situado inmediatamente en el plano trascendental. Esto se explica en el verso siguiente. Texto número 26. El maestro espiritual debe ser considerado la manifestación directa del Señor Supremo, debido a que transmite el conocimiento trascendental que lleva a la iluminación. En consecuencia, aquel que sostenga el concepto material
de que el maestro espiritual es un ser humano corriente, solo encontrará el fracaso. Su iluminación, su estudio de los Vedas y su conocimiento son como el baño de un elefante. Significado por Srila Prabhupada aquí. Se recomienda honrar al maestro espiritual considerándole al mismo nivel que la Suprema Personalidad de Dios. Shabshabdarat Darivena Samastra Sastrain. Así lo establecen todas las escrituras. Acharyan Mambiyaniyat. Al Acharya debe considerársele igual a la Suprema Personalidad de Dios, quien a pesar de todas esas instrucciones considera al maestro espiritual un ser humano corriente. Está condenado. Su estudio de los Vedas y sus austeridades y penitencias en busca de iluminación son inútiles, como el baño de un elefante. El elefante entra en un lago y se baña bien a fondo, pero tan pronto como sale a la orilla, coge tierra del suelo y se la echa por todo el cuerpo. Por lo tanto, el baño del elefante no tiene sentido. Alguien podría argumentar diciendo que los familiares y vecinos del maestro espiritual le consideran un hombre corriente. Alguien podría argumentar diciendo que los familiares y vecinos del maestro espiritual le consideran un hombre corriente y que teniendo esto en cuenta, no hay falta alguna por parte del discípulo que sostiene ese mismo concepto. En el siguiente verso se da respuesta a esa objeción, pero el mandamiento es que el maestro espiritual nunca, el mandamiento es que al maestro espiritual nunca se le debe considerar un hombre corriente. Hay que seguir estrictamente sus instrucciones, pues si él se siente complacido, la Suprema Personalidad de Dios ciertamente también lo estará. Yasya Prasad Bhagavat Prasado, Yasya Prasadan Nagatikutopi. Muchas gracias, queridos devotos, devotas. Vamos a parar aquí y continuamos el día de mañana. Muchas gracias, Haribol. Hoy tenemos distribución de prasadam a partir de las 3:30 de la tarde, así que los que están en Guayaquil los esperamos. Gracias, Haribol.